Gracias por continuar en nuestra sintonía en esta mañana, agradecidos de todos ustedes que están allá acompañándonos desde temprano, pero también agradecidos de aquellas personas que conectan en estos minutos con nosotros a través de SER TV Canal 4, pero también por supuesto a quienes nos acompañan en la emisora y transitan hacia su lugar de trabajo, hacia el interior del país, desde cualquier parte del mundo, además, porque estamos en las plataformas digitales. Gracias por acompañarnos. Nos disponemos ahora a tocar un tema muy importante que no solo lo es para República Dominicana, lo es para el mundo, y es el cambio climático. Ya lo decía nuestro compañero Alex Rodríguez. Nos acompaña el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismos de Desarrollo Limpio, el señor Max Puig. Un placer, buenos días y bienvenido. Bueno, muy bien, muy buenos días. Encantado de estar aquí con ustedes esta mañana. Y aparte de agradecerles, quisiera saludar a todas las personas que nos miran y nos escuchan en este momento. Así es, Max. Acabas de llegar de la cumbre que te ocupa, ¿no?, directamente, cambio climático. ¿Qué tal la experiencia? Acabo de llegar, llegué anteanoche. Llegué un poco afectado de la garganta, como pueden notar todas las personas que me están escuchando. Debo decir que aquello, en términos personales, fue una experiencia muy particular. Fue una reunión intensa que se dio en condiciones muy particulares. Se registraron casi 40,000 personas en el evento. Para entrar al evento se requería un examen diario, una prueba diaria del COVID. Wow. Todo esto supuso una logística impresionante. Todas las personas, bueno, el gobierno inglés, el gobierno británico, suministra pruebas gratuitas que las personas se realizan a sí mismas y están obligadas a remitir el resultado de esas pruebas por WhatsApp a un centro. La remisión de esas pruebas debe ser conservada en el teléfono inteligente de cada participante, y eso servía como pase de entrada al evento. Esto es algo particular, pero yo lo señalo acerca de las características que tuvo un evento tan importante para el mundo contemporáneo y en qué condiciones tuvo que darse. La COP26, que es la 26ª conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, debió haberse realizado el año pasado en Glasgow, pero la pandemia no lo permitió y se tuvo que realizar este año, creando eso muchas expectativas, pero al mismo tiempo muchas dificultades. Hasta un último momento no se sabía si la reunión se iba a poder producir. Finalmente tuvo lugar, y esto me permitió un debate, en medio de un trabajo intenso. La delegación dominicana, la parte técnica, tuvo que permanecer en Glasgow trabajando desde una semana antes del inicio de la conferencia. Yo mismo tuve que permanecer en Glasgow 2 semanas, y debo decir que hay muchas valoraciones acerca de los resultados de ese evento. Una parte de los expertos y de los observadores estiman que se produjeron avances limitados en la conferencia. Otros estiman que la conferencia fue una decepción. De todas maneras, los resultados de un acontecimiento tan importante como ese deben ser colocados dentro de su contexto. Es decir, ver por qué se produce esa conferencia, qué se debatía, qué logros alcanza el mundo, la humanidad, pero también qué logros particulares consigue un país como el nuestro. Es decir, un país pequeño, pujante, que se encuentra en el Caribe, en el mismo trayecto del Sol, como decía nuestro poeta nacional, pero también en la ruta de los huracanes tropicales
que son cada vez más intensos, más destructivos y menos previsibles, producto de los efectos del cambio climático. Precisamente por estos efectos, don Max, por estos efectos del cambio climático, la condición de calentamiento global que tiene nuestro mundo, hay un gran riesgo de que las cosas sigan empeorando y se cuestiona mucho este tipo de encuentros que, digamos, año tras año, década tras década, se realizan, pero al final el compromiso, si bien es cierto que queda sobre papel, muchas naciones no lo asumen. Y decían justamente en el marco de este evento que estamos ya ante una posible catástrofe mundial y que no se admiten paños tibios. ¿Qué distingue realmente este encuentro para que en lo adelante haya realmente una acción y no se quede en un esfuerzo magnífico que se hizo en el marco de una pandemia y que solo se quede allí? Mira, cierto, está planteado ese debate. En eventos como este a veces los logros son limitados. Pero qué bueno que estos eventos se están produciendo. Y me explico. La reunión se produjo en Glasgow y hay un hecho significativo. Fue precisamente en Glasgow, hace 2 siglos, que el señor Watts perfeccionó la máquina de vapor, lo que permitió el arranque de la revolución industrial. Hasta cierto punto fue simbólico que la reunión se diese en un lugar así. Ahora, el paso a la sociedad industrial significó una transformación, no solamente sin precedentes en la historia de la humanidad, sino que terminó transformando esa revolución industrial las bases mismas en las que se asienta la vida humana, porque terminó transformando la naturaleza. Entonces, decir esto, a veces uno lo piensa, pero no alcanza a entender lo que esto significa. Y me explico un poco más. Las sociedades industriales, las sociedades contemporáneas, funcionan esencialmente en base a la energía eléctrica. Se ha dicho que estas sociedades algunos dicen son sociedades energéticas. Bueno, en realidad lo que es seguro es que somos sociedades energívoras, consumidoras de energía, y todo cuanto hacemos hoy se basa en la energía. La transmisión que estamos produciendo, ¿verdad? La luz artificial que nos alumbra ahora, todo lo que nos rodea, esa energía. Pero para generar esa energía, desde hace 2 siglos, se ha venido utilizando primero el carbón, después el petróleo y ahora el gas. Estos son los principales combustibles fósiles. Pero se ha demostrado algo que inicialmente no se percibía, y es que estos combustibles fósiles, con su combustión, generan una serie de gases. Y esos gases producen un efecto en la atmósfera y hace que se produzca un fenómeno que hace que se caliente prácticamente toda la cobertura de la Tierra. Las temperaturas se están midiendo solamente desde hace unos 150, 160, desde 1850 es que se están midiendo las temperaturas. Y se observa que las temperaturas promedio del planeta han aumentado poco más de 1 grado Celsius desde entonces. Y eso no se había producido nunca, que en 1 siglo y medio aumentaran tanto las temperaturas. Eso no sería lo grave. Lo grave es que la previsión es que estas van a aumentar muchísimo más. Y esto va a provocar cambios enormes en las condiciones de vida en el planeta. Uno de los objetivos planteados por la COP21, que fue la que se realizó en París en el año 2015, fue tratar de lograr que la temperatura del planeta no aumente de aquí a finales del siglo XXI más de 2 grados y preferiblemente que no aumente más de 1.5 grados. Ese fue el objetivo de la cumbre, planteado por la Cumbre de París en 2015. Ahora, ¿qué se observa? Ahora
había un intenso debate en esta cumbre para tratar de que todos los países del mundo mantuviesen esos objetivos. ¿Por qué? Porque lo que se anuncia es gravísimo. Se anuncia que las temperaturas pueden subir de aquí a fin de siglo a más de 3 grados. Se está hablando incluso en los peores escenarios de un aumento de 3.7 grados. Entonces, en ese momento, ya sí podríamos llegar a una situación que no es exagerado calificar, que no sería exagerado calificar de colapso. Realmente, con el desarrollo industrial, con el uso de los combustibles fósiles, se ha modificado prácticamente el metabolismo de la Tierra. Y el metabolismo significa el equilibrio. En la medida en que se rompe el equilibrio, el metabolismo del planeta, pues las formas de vida en el planeta están amenazadas. Y esa es la gravedad del fenómeno. Ahora, ¿qué significa enfrentar esa situación? Pues eso significa cambiar todo el sistema productivo del mundo. Eso significa cambiar todo el modo de producción, todo el modo de distribución, todo el modo de intercambio, todo el modo de consumo. Y eso pone en juego intereses inconmensurables. Es un entramado, el mundo está hecho de un entramado de intereses, de empresas, de propietarios, en fin, que son en definitiva ese entramado de intereses el que se expresa en los gobiernos de todos y cada uno de los países. Entonces, cuando se produce una cumbre de 197 países, como la que hubo en Glasgow, hasta el sábado pasado, se están reuniendo allí los representantes de esos tejidos económicos y sociales de todos esos países con intereses contrapuestos. Así es. Entonces, allí se reúnen, por ejemplo, los países petroleros llevaron una posición a favor de que siga la explotación del petróleo, se siga usando el petróleo. Los países que viven del carbón, como Australia, llevaron una posición a favor del carbón. Y así, allí en medio de la reunión, todos estos intereses se expresaban a través de los grupos de negociación. Y el interés de un país como República Dominicana es tener un lugar a través de esos grupos de negociación. Un grupo de negociación al que pertenece la República Dominicana es la AOSIS, que es la Asociación de Estados Insulares en Desarrollo. Son todas las islas, somos las islas. Y República Dominicana forma parte de CARIFORO, que es la Asociación del Caribe. Y la Asociación del Caribe también. Pero esa Asociación del Caribe está dentro de AOSIS. Entonces había que jugar un papel defendiendo nuestro rol como un pequeño estado insular en desarrollo. Pero también República Dominicana forma parte del grupo de negociación más grande que hay en el mundo, que es el G77 más China. Entonces, dentro de ese grupo, que es el más grande, República Dominicana tiene un lugar, y tiene un lugar destacado. Y yo creo que eso hay que decirlo. Y eso no lo conseguimos ahora. Eso República Dominicana lo ha venido construyendo desde hace años. Claro, no es que dirigimos el grupo del G77 más China. Claro. Ese grupo es algo colectivo muy amplio y hay temas. Entonces, uno de los temas fundamentales para la negociación climática universal es el tema del empoderamiento climático. Eso es lo que se refiere a la sensibilización, a la toma de conciencia, a la educación. Y quien ha venido coordinando el tema del empoderamiento climático dentro del G77 desde hace varios años es República Dominicana. A propósito de ese empoderamiento, perdona Monclús, y sobre todo por aquella audiencia que está conectada con nosotros, que de repente no es gobierno, no es empresa, pero dice, bueno, ¿y yo qué? En el marco de esta conversación, en el marco de este diálogo de lo que se avecina, de los riesgos que ¿hay acciones individuales que realmente cuentan en favor de decir mi granito de arena es este, yo puedo aportar para ayudar y cuidar nuestra casa común, el medio ambiente?
excelente pregunta, porque creo que es muy útil para todas las personas que nos miran y nos escuchan. Todos podemos y todos debemos hacer algo al respecto, porque estamos frente a una situación tan grave en que todos tenemos responsabilidades. Claro, hay responsabilidades colectivas que se expresan a través de los estados, porque todos estamos, el mundo está organizado en estados y todos nosotros en República Dominicana somos expresados por el Estado Dominicano independientemente de quiénes seamos, cómo pensemos, ¿verdad?, las preferencias políticas que tengamos. Y es a través del Estado que se fijan las reglas que se van a establecer para enfrentar el tema. Pero ¿qué sucede? Que no son solo los estados los que pueden incidir en un tema como este. Deben incidir los estados tanto al nivel central como al nivel local, porque los gobiernos locales son fundamentales, como todos los actores privados. Y cada uno tiene responsabilidades desde el lugar en que está colocado. Los productores, los empresarios tienen responsabilidades particulares, pero también tienen responsabilidades específicas las universidades, por el manejo del conocimiento, por la producción y la difusión del conocimiento. Tienen responsabilidades particulares. Las academias. Sí, claro. Las academias tienen responsabilidades, los diferentes cuerpos profesionales, el papel de los educadores, el papel de los diversos profesionales, las organizaciones sociales. Pero también hay una responsabilidad, los comunicadores, pero también hay una responsabilidad individual, más allá de todas esas de esas responsabilidades colectivas. Hay individualmente, cada uno de nosotros está llamado a entender, a informarse, a entender y a actuar. Porque por poco que hagamos, es decir, si cada uno de los cerca de 8.000 millones de personas que vivimos en el planeta hace algo, pues el resultado puede ser considerable. Max, se acaba el tiempo, pero además tú tienes una alergia, no queremos abusar de tu tiempo. No hay problema. No. Yo vine a cumplir, no queremos abusar. Pero le tengo dos preguntitas de tiro rápido. ¿Qué sensación le deja, para no tutearlo, la foto con el ex heredero de la corona británica? Siempre vamos a recordar por Lady Di. Pero además, brevemente, ¿qué te parece la situación de Haití y las propuestas del gobierno? Porque siempre te he considerado o un buen embajador dominicano en Haití o nuestro canciller, porque tú manejas muy bien la geopolítica. Bueno, debo decir que hubo muchas oportunidades. Y el príncipe, tuve la oportunidad, algo que yo no me esperaba, tuve la oportunidad de compartir con el príncipe Carlos, que justamente lo importante es por qué se dio esa reunión. Y es que dentro de las muchas iniciativas que se están desarrollando en el país y en el mundo, hay un grupo empresarial dominicano que está trabajando con grandes bancos, específicamente con el Bank of America, con la Fundación Rockefeller, con el gobierno de Canadá, para construir un fondo de desarrollo verde para el Caribe. Es decir, están preparando todo un paquete financiero. Ese grupo, esos empresarios, nos pidieron a los dos corresponsables de la delegación, porque la presidencia de la delegación dominicana estuvo compartida entre los dos puntos focales, entre las dos representaciones de la convención en República Dominicana, que son el ministro, mi amigo Orlando Jorge Mera, y yo mismo. Entonces, ese grupo que está trabajando con ese complejo financiero para montar ese plan para inversiones climáticas en el Caribe, ellos propiciaron esa reunión y el príncipe Carlos aceptó participar.
lo que le dio a la reunión un relieve especial, porque eso concita también por lo que significa la corona británica, no tengo que explicar acerca de su influencia, sino lo que le puede dar, lo que le da ya de por sí, su presencia le dio mucha fortaleza a ese proyecto. Y esos son de los elementos que no aparecen a simple vista cuando se habla de una conferencia como esa. Esto puede aparecer como un elemento particular, pero puede ser sumamente beneficioso para un país como el nuestro. Entonces, la foto tiene un atractivo desde el punto de vista social, ¿verdad? Sí. Puede aparecer en la parte de sociales de los medios, pero tuvo un contenido realmente muy importante. Ya con respecto a Haití, yo pienso que Haití ocupa un lugar muy significativo desde el punto de vista del cambio climático, porque se establece una especie de clasificación acerca de los países más afectados por el cambio climático. Y en esa clasificación, que varía de año en año, Haití aparece como el tercer país más afectado por el cambio climático del planeta. Y República Dominicana a veces aparece en el 9º, en el 10º o en el 11º lugar. Eso quiere decir que en la isla que compartimos, Haití y nosotros, República Dominicana, es una isla sumamente vulnerable a los efectos del cambio climático y por eso también nuestra insistencia. Esto significa también que nosotros debemos estar muy preocupados, no tengo que exponer razones, muy preocupados por todo cuanto acontezca en Haití, pero también tenemos que ser muy abiertos y muy cooperadores, en el sentido de que no podemos pretender que vamos a poder resolver los problemas en Haití con un muro. Con un muro se pueden frenar el tráfico de armas, se pueden frenar algunos elementos, pero para el clima no hay muros. Para el clima no hay muros. Entonces debemos propiciar con Haití, hacer lo que esté a nuestro alcance, para que el pueblo haitiano pueda colmar sus expectativas, que las tiene a favor de un sistema democrático, y que el pueblo haitiano pueda ir reconstruyendo, ¿verdad?, su sociedad en cooperación con la nuestra. Porque eso, por más dificultades que haya hoy, por más resquemores, por más problemas que haya, ¿sí?, estamos llamados a entendernos con el país vecino, para el bien de ellos y para el bien nuestro. Así es. Bien, una última pregunta. ¿De cuánto es el monto de ese fondo de inversión verde? Bueno, hay muchos fondos. Ese fondo, vamos a hablar de ello. Ese fondo que se está estableciendo este grupo con los auspicios del Bank of America y sería para toda la región del Caribe, inicialmente se está hablando de un mínimo de $500 millones. ¿De dólares, no de euros, de dólares? Sí, pero estamos hablando de mínimos. Y ahí es donde viene la importancia de este tipo de conferencias, que aunque los resultados sean limitados, también la sensibilización que esto produce es muy importante. Entonces uno puede decir, no hubo resultados, pero en la misma medida en que la conferencia no ofrece resultados, se atiza el interés y puede haber más aportes a los diferentes fondos. O sea que, atención, no todo puede ser visto de modo negativo. Pero a mí me tocó, y esto aprovecho para resaltarlo, participar como panelista en un evento muy importante de la conferencia, que fue convocado por el Banco Europeo de Inversiones. Y el Banco Europeo de Inversiones participó el vicepresidente del banco, la Comisión Europea, el Banco de Desarrollo del Caribe. Era un evento destinado al financiamiento climático de los países insulares. Y a mí se me invitó a exponer en representación de todos los países insulares. Y ahí se anunció, concomitantemente se anunció,
que el Banco Europeo de Inversiones está destinando 800 millones de euros para el financiamiento climático del Caribe. Eso es aparte del otro fondo al que me referí. Pero también República Dominicana está postulando en otros fondos del Fondo Internacional para el Clima, para el que ya nosotros antes de la conferencia habíamos trabajado en República Dominicana. Qué bien. Entonces, si en la conferencia se anunció que ese otro fondo va a ser nutrido, va a ser alimentado, y de ser esto, de producirse, República Dominicana podría obtener entre 200 y 500 millones de dólares para el tema de la transición eléctrica. Bueno. O sea que hay muchas cosas. Me quedo aquí, el tiempo no da para más, pero aproveché para decir esto porque creo que a la gente esto le interesa. Ojalá que esas reuniones y esos fondos tengan la mejor de las estrategias, la mejor de las políticas y que podamos ver los resultados. A fin de cuentas, eso es lo que se necesita y lo que se anhela, ¿verdad? Así es. Así resumió el alto comisionado para el cambio climático de la República Dominicana una experiencia de alrededor de 3 semanas en una cumbre mundial, que como decía mi compañera, para algunos fue una pérdida de tiempo, pero por lo que explicó con todas las preguntas que respondió República Dominicana, la isla va a ser muy favorecida. Imagínense el sur, con esos fondos verdes, cómo se desarrolla y ayudamos así humanitariamente y económicamente a la sostenibilidad política e institucional, social y económica a Haití.